mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña de tus ojos, porque me amaste a mí. El Señor les bendiga grandemente, queridos hermanos. Hoy es un día muy especial en el cual nos congregamos para adorar el nombre de nuestro Dios, para alabarlo, pero en especial para recibir también su palabra, su consuelo, su fortaleza, que necesitamos cada día, mis hermanos. Se nos enseña siempre a que tengamos ese tiempo devocional, a que busquemos al Señor cada día, porque necesitamos de Él y porque estamos en tiempos bien difíciles en los cuales muchas veces nuestra salvación puede verse afectada porque hay quienes deciden apartarse de los caminos de Dios, hermanos. Entonces, el Señor hoy viene a hablarnos nuevamente con una pregunta y la cual dice: ¿por qué orar a alguien que permite que la gente sufra? Hace 8 días el Señor nos estuvo hablando acerca del sufrimiento que en ocasiones debemos pasar los cristianos. Y no es fácil pensar que como hijos de Dios tengamos que sufrir ciertas cosas. Y pensamos que eso solamente le debe ocurrir a los malos, a los que no conocen de Dios, a los ateos. Y vemos que en la práctica no es así. Lo bueno y lo malo le ocurre absolutamente a todas las personas en la tierra. Algunos sufren más que otros, algunos disfrutan más que otros, hermanos, y nosotros como cristianos estamos ahí, con un Padre celestial que está atento a nuestras necesidades, que nos ama y que lo dio todo por amor a nosotros, inclusive a su Hijo Jesucristo. Entonces, si nosotros nos detenemos un momento a pensar en lo que ocurre en el mundo, recuerdo hace algunos años un submarino ruso llamado Kursk se hundió con 118 hombres allí, 118 tripulantes, no sé si todos eran hombres. Eh, Llevaban material atómico dentro de ese submarino, pero él golpeó algo y se hundió y no fue posible rescatarlos con personas vivas. Tuvieron que pasar muchos días porque la tormenta era tan fuerte en el mar que era imposible rescatarlos a todos ellos. Y uno se pregunta por qué sucedió eso, si era posible salvarlos. Recordemos también cómo hace muchos años, creo que en los 80, un avión que llevaba un equipo, no recuerdo ahorita de qué deporte, pero ese avión se cayó en los Andes, en las montañas de los Andes, y muchos murieron y otros tuvieron que comer la carne de los que habían muerto para poder sobrevivir y salir de allí. Son eventos muy difíciles que se vuelven noticias. Hoy todos los días estamos viendo noticias. Digamos, hace un año prácticamente fue que empezó la invasión de Rusia a Ucrania y pues uno juzga según las noticias que ve cada día y no entiende por qué estos pueblos hacen esto, como un pueblo ataca a otro, invade a otro.
Y incluso todos estamos a veces temiendo porque la guerra llegue a niveles mundiales donde tomen partido unos países u otros, donde todos nos veamos afectados. Ya nos vemos afectados, pero si la guerra crece más, va a ser peor la situación. Vemos lo que ocurrió hace pocos días allí en Turquía y en Siria, donde este terremoto ha dejado muchísimos, miles y miles de muertos, familias desaparecidas, otros que quedó uno o dos componentes de la familia, donde hay llanto, hay dolor, hay hambre, hay angustia. Son situaciones duras que se viven en todo el mundo y no entendemos, no comprendemos el porqué de todo esto. A veces los cristianos pensamos o pretendemos que esto no nos va a ocurrir en ningún momento a nosotros, pero y tomamos ciertos versículos de la Biblia donde no admitimos en ningún momento que Dios va a permitir algo así. Sin embargo, vemos que también a cristianos les ocurren estas cosas y no es fácil. Jesús mismo sufrió el dolor de la muerte de Juan el Bautista. Y lo digo así porque a veces tenemos o vivimos el dolor de ver partir a algunos de nuestros seres queridos y a veces no lo aceptamos. Nos parece muy duro, muy difícil, y no porque no lo sea, sino que entramos como en pelea con el Señor, entramos a debatirle a Él, a reclamarle a Él por qué ha permitido estas cosas, porque no son fáciles y no concebimos por qué Dios permitió esto. Miremos entonces el caso que les comentaba acerca de la muerte de Juan el Bautista y cómo Jesús la vivió. Miremos allí en Mateo capítulo 14, todo el capítulo vamos a leerlo, hermanos. Dice que en aquel tiempo Herodes el tetrarca, desde el versículo 1, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado a los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes, entonces comienza el evangelista a contar la historia, había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. La intención de Herodes era matar a Juan y lo encarceló, simplemente porque él le predicaba la palabra de Dios. Y dice que cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Fíjense qué episodio tan terrible, porque un hombre que estaba entregado completamente al servicio del Señor, que servía a Dios, que fue un profeta, que fue un hombre entregado completamente al Señor, que fue anunciado antes de su nacimiento, nació de una mujer anciana, o sea, Dios hizo un milagro para que Juan el Bautista naciera y ahora moría de esta manera. Recordemos que Juan y Jesús eran primos y le trajeron las noticias a Jesús, le dijeron: Juan murió de esta y de esta manera. Dice el versículo 13, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Entonces Jesús tuvo ese dolor y dice que se apartó a un lugar desierto, a un lugar solo. Pero la gente le seguía. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo:
no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús seguía orando, mis hermanos. Sacaba momentos en su soledad para comunicarse con el Padre. Dice que estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Bien. ¿Por qué leímos todo este capítulo, hermanos? ¿Por qué es importante haberlo leído todo? Jesús fue solo a llorar la muerte de Juan. ¿Pudo haberla evitado? Sí, estoy completamente seguro que Jesús pudo haber evitado la muerte de Juan. Juan no era un ancianito que todos esperamos que la gente muera solamente cuando esté ya anciana. ¿Y qué vemos ahí? Que Jesús, ¿por qué afirmo que Jesús pudo haber evitado la muerte de Juan? Él hizo un milagro al caminar sobre las aguas. Él hizo un milagro al multiplicar el alimento para 4,000 hombres. Él caminó sobre las aguas e hizo que Pedro también caminara sobre las aguas. Hubo una gran tormenta allí en el mar y Jesús aplacó la tormenta. También al final leemos que los enfermos solamente tocaban su manto y eran sanados. Entonces, viendo esto, ¿habría sido imposible para Jesús evitar la muerte de Juan? No. Entonces, cuando nosotros vivimos situaciones difíciles, es obligatorio que sean evitadas, que no sucedan, hermanos. Hemos leído muchas veces este pasaje y creo que muy pocas veces o nunca nos hemos preguntado por qué Dios permitió que Juan muriera y de esa manera. Jesús mismo, a pesar de que fue como hombre, fue un hombre bueno, él también sufrió el peor maltrato físico y emocional. Y también, a pesar de hacer muchos milagros, no se bajó de la cruz. ¿Fue fácil para él? ¿Será que por ser Dios no sintió dolor? Todos sabemos que no, hermanos. Hebreos 5:7 nos dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice que
con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. Pero el hecho de que fue oído no es que Dios dijo, bueno, entonces ya no va a morir en una cruz, ya no va a padecer eso, vamos a cambiar ese sacrificio por otro, no. Pero sí fue oído, el Señor escuchó. Veamos parte del padecimiento de Jesús antes de su muerte. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 14, del 32 al 40. Dice, antes de la muerte de Jesús, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¡Wow! Jesús se entristeció. Jesús se angustió también, hermanos. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros en muchas ocasiones? Tenemos situaciones donde definitivamente nos entristecemos, nos angustiamos. Eso le ocurrió a nuestro Señor. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. No era cualquier tristeza la que tenía el Señor, era una tristeza muy fuerte. Y les dice, quedaos aquí y velad. Yo entonces un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Preguntémonos si estuviéramos nosotros allí, nos habría ocurrido lo mismo. Y nosotros normalmente tomamos partido en contra de los discípulos y nos enojamos y decimos, ¿cómo no pudieron haber orado con él? ¿Cómo no lo pudieron haber fortalecido? No, el Señor estuvo solo, absolutamente solo. Fue un momento muy difícil para él, pero él hizo lo que a través del tiempo había entendido que tenía que hacer y era comunicarse con su Padre. Y le decía que si era posible apartar a esa copa, que eso no ocurriera. Es decir, sentía la angustia inminente de lo que iba a ocurrir. Y es por eso también importante que nosotros, cuando entendemos que Dios está teniendo un trato con nosotros, pues lo busquemos a Él en oración, mis hermanos. Vamos a leer ese mismo pasaje o ese mismo episodio en otro evangelio, en Lucas 22 del 39 al 45, donde nos dicen, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Miren esta expresión, si quieres. Entonces, a veces le decimos al Señor, Señor, si quieres, quítame esto, que yo no pase por esta situación, mira lo que está ocurriendo. Pero decirle al Señor, si quieres, nos cuesta mucho trabajo. Y segundo, no entendemos por qué Dios no quiere si yo soy su hijo amado, si Él me ama, si Él está pendiente de mí, si Él quiere lo mejor para mí, lo bueno para mí. ¿Por qué Dios no quiere hacer eso en este momento? Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No estaba ninguno de sus discípulos ahí con él. Todos se habían quedado dormidos, hermanos. Pero el Señor envió un ángel del cielo y le fortaleció a través de ello. Por eso, hermanos, Dios en esos momentos de oración de una u otra manera viene a fortalecernos, a llenarnos de fuerza, de ánimo, de vida y nos trae fortaleza, amados hermanos. Dice el versículo 44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, si nuestro Señor padeció de esa manera, nosotros también, hermanos, vamos a vivir momentos difíciles, momentos que no se los deseamos a nadie, hermanos.
pero que a veces son necesarios en nuestra vida. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Vemos que Jesús en su carne experimentó los mismos sentimientos que tenemos nosotros cuando estamos en prueba. A veces quisiéramos que Dios ya nos saque de ahí. Y vemos que la situación sigue así difícil y decimos, ¿cuándo, Señor, va a pasar esto? El sufrimiento del creyente no es un fin en sí mismo. Dios no nos pasa por el sufrimiento porque que sufra y no más, no. Pero es algo que si llega y Dios lo permite, nos toca afrontarlo, hermanos. Cuando perdemos a un ser querido, cuando alguien de la familia tiene actitudes que nos cuesta entender, y más si es o no cristiano o cristiana, pues nos es difícil afrontar ese tipo de situaciones. No entendemos por qué la persona se comporta de esa manera. A veces hay situaciones duras no solo de muerte, de enfermedad, de reveses económicos, de accidentes y cosas como estas que no las esperábamos en ningún momento y nos toca afrontarlas. A veces malinterpretamos un versículo en Romanos, y ahora lo vamos a leer, y entendemos y predicamos que Dios transforma lo malo en bueno, pero eso no es lo que dice esa porción. Miremos lo que dice allí, vamos a leerla toda la porción en Romanos 8, del 25 al 39. ¿Qué nos dice? Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, es necesario que nosotros esperemos algo que va más allá de lo físico, de lo material, hermanos. Hay cosas que no se ven. Pero eso que no se ve, amados hermanos, tiene un trasfondo espiritual y es una bendición mucho más grande. Es lo que nosotros pudiéramos y debemos pedirle al Señor que lo podamos visualizar. Pero no como en algunas doctrinas, que visualizar es el carro, último modelo, no sé cómo, o el marido de no sé qué estatura y de qué características físicas, ese tipo de cosas a las que nos han de pronto engañado ciertos líderes cristianos. No, amados. El Señor quiere que visualicemos ese crecimiento espiritual y esa bendición que nos espera en Él. Y que lo aguardemos con paciencia, como nos dice la palabra. Con paciencia lo aguardamos. Con paciencia significa que es necesario vivir procesos en la vida del cristiano. Esos procesos implican a veces que nuestra carne padezca, que tengamos momentos difíciles, hermanos, que no son eternos. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces no sabemos cómo orar, cómo pedirle a Dios. Por eso esta palabra implica eso, o tiene ese título. ¿Por qué orar a alguien que permite que la gente sufra? Es decir, ¿por qué le oramos al Señor si Él está permitiendo que yo sufra? Dice que ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es necesario que demos un paso en la oración mucho más allá, hermanos, que crezcamos en la oración. Porque cuando nosotros podemos entrar a orar en el Espíritu, Él nos va guiando para que oremos de una manera más sabia y conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros, hermanos, y Él va guiando nuestra oración de una manera conforme a la voluntad de Dios. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aún, hermanos, las cosas que nosotros llamamos malas, no está diciendo ahí la palabra que las convierte en buenas. No. Si falleció un familiar, yo lo veo como malo y entonces ahora él lo convierte en bueno. No, amados hermanos. En sí, esa pérdida de ese familiar es algo que
no es fácil para la carne, que lo podemos catalogar como algo malo, como algo más si es de una manera como la que le pasó a Juan el Bautista, una manera fuerte, una manera dura, a un joven. Nos es muy difícil nosotros entenderlo, pero dice que todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ese episodio fuerte, ese episodio difícil va a servir para algo bueno en mi vida. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que sucede es que nosotros no entendemos el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con todas las cosas, hermanos, porque Él nos ama. Dice la palabra que aún hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, que no se cae una hoja de un árbol sin que el Señor lo sepa. Entonces, hermanos, si esto es así, de esta manera, ¿cómo no va a estar atento Él a nuestra vida? Él nos está viendo y está mirando todo lo que sucede a nuestro alrededor. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir esto que Él tiene un propósito grande, que yo sea conforme a Jesucristo, a la imagen de Jesucristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiere decir esto que hizo un proceso con mi vida, con tu vida, para que lleguemos a que se cumpla ese propósito de que seamos conforme a Jesucristo, hermanos, que tengamos su misma imagen. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces el Señor está ahí, aún en medio de la situación difícil, hermanos. Aún en medio del dolor que podamos estar sintiendo, el Señor está ahí. Dios es por ti, Dios es por mí, está a mi favor. Y entonces, aunque todo se ponga en contra mía, en contra tuya, Dios está por ti, Dios te ama. Aun cuando Juan tuvo que ver que venían por él y le iban a quitar su cabeza, él esperó en el Señor. Y aunque Jesús sufrió esa triste noticia de que su primo había sido asesinado por este hombre, él sabía que había un propósito con todo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Cuando Jesús fue antes de ir a la cruz y ese padecimiento que tuvo esa noche anterior, Él sabía que el Padre le estaba entregando por amor a todos nosotros. Entonces ni siquiera a su Hijo Jesucristo lo eximió de padecer. Y si no lo eximió a Él, amados hermanos, nosotros tampoco estamos eximidos. Vamos todos a pasar por momentos difíciles. Nos lo decía el Señor hace 8 días y nos lo dice hoy nuevamente. No quiere decir eso que la vida del cristiano siempre va a ser así. A algunos el Señor les permite vivir en cosas alegres, en cosas que van a alegrar su vida, como lo dice Eclesiastés, que puedan poder disfrutar un plato de comida, poder disfrutar del sueño, poder disfrutar con su familia. Todas estas son bendiciones del Señor, amados hermanos, pero siempre también van a venir momentos difíciles, momentos en los cuales sabemos que Dios está allí obrando y que Él no nos ha dejado. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y eso es lo que nos alegra el corazón, hermanos. Saber que nuestro Señor, que padeció, que necesitó ser fortalecido por un ángel para lograr padecer todo lo que Él padeció, también resucitó. Y esa es la alegría y el gozo del cristiano. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren que Jesús está intercediendo por ti en este momento difícil que tú puedas estar pasando. El Señor está intercediendo por ti. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta muy grande. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Es decir, si Él dio su vida es porque te ama, es porque me ama. Dice tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada.
como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, hermanos, en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, o en la desnudez, o en el peligro que podamos vivir, o en la espada que podamos sufrir. Por eso, amados hermanos, aunque haya tiempos difíciles en la tierra en este momento, que no sabemos a dónde van a llegar estas amenazas que hay, o estas situaciones duras, hermanos, nada de esto nos va a separar del amor del Señor. El Señor estará ahí contigo, con tu familia, con tu hijo, con tu hija, contigo va a estar el Señor. Dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, si has padecido, si aún no entiendes por qué Él se llevó a tu familiar, si aún no entiendes por qué Él permitió que alguien te traicionara, que sufrieras el dolor de una traición, que sufrieras un momento difícil, de un robo, de alguna situación dura, de un accidente, de una enfermedad, nada de esto te va a separar del amor de Dios. El amor de Dios está muy por encima de todo esto, y todas las cosas nos van a ayudar a bien. A veces vemos a Dios como en silencio. Los teólogos estudian el silencio de Dios, que es como cuando tú oras y nada ocurre, como cuando tú oras y nada sucede. Él no responde lo que nosotros queremos, y eso es lo difícil, porque queremos que Él nos responda algo y Él no responde eso. No pongamos nuestras palabras en su boca. No esperemos a que solamente Él nos responda a lo que le estamos pidiendo para entonces decir, ay, sí, Dios me respondió. No, hermanos. Hebreos 13 del 5 al 6 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto lo han vivido muchos hermanos y hermanas en el mundo, que han sido asesinados por causa del nombre del Señor, mis hermanos. Otro punto es la honestidad en la oración. A veces pretendemos que estar padeciendo y entonces estar felices y contentos. No, es que yo tengo este padecimiento, pero yo me gozo en el Señor, yo me alegro en todos mis problemas. Hermanos, seamos honestos como lo fue el Señor. El Señor no se estaba riendo allí en el monte cuando estaba orando. El Señor no estaba diciendo eso. Yo estoy padeciendo, pero estoy lleno de gozo porque es que Dios me está pasando por esto. No, hermanos, seamos honestos con el Señor. Digamos, Señor, estoy viviendo un momento difícil. Salmo 31 del 7 al 10 dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Entonces el salmista estaba diciendo, me gozaré y alegraré en tu misericordia. No estaba diciendo, yo estoy aquí lleno de gozo en mi aflicción, no tengo fuerzas, mis huesos se han consumido. No, sabía él que se iba a gozar y alegrar más adelante, pero en ese preciso momento estaba padeciendo. Dice, mis ojos se han consumido de tristeza, mi alma también y mi cuerpo. Si estamos así, hablemosle al Señor. Si estamos en confusión, si estamos en angustia, en dolor, digámosle a Él, Señor, me siento así, estoy padeciendo esto, yo sé que más adelante me voy a alegrar en ti, Señor. A veces nos preguntamos, ¿dónde está Él? Él está ahí fortaleciéndonos como lo hizo con el Señor Jesús. Éxodo 2:24 nos dice,
Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Se acordó el Señor cuando nosotros venimos delante de Él y gemimos, lloramos, le presentamos nuestra vida. Él se acuerda de sus promesas, hermanos. Jueces 2:18 nos dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Hermanos, el Señor oye nuestros gemidos. El Señor escucha nuestro clamor y nuestra aflicción, hermanos. Él está ahí. No nos dejemos engañar por el enemigo que dice que el Señor nos abandonó, que el Señor nos dejó. No, no es así. El Señor envía su misericordia, el Señor envía a sus ángeles que nos fortalecen, el Señor envía esa fuerza en su Espíritu Santo para que nosotros estemos fuertes y podamos pasar ese momento. Ahora la pregunta es, ¿qué oramos? ¿Qué le decimos al Señor? Que se haga su voluntad, ¿verdad, hermanos? Primera de Corintios 15:57 nos dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren que estamos hablando todo del momento del sufrimiento, del dolor que podemos vivir, pero miren ya lo que nos trae el Señor en 1 Corintios 15:57, que le demos gracias a Él. ¿Por qué? Porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor no quiere dejarnos allí en el problema, no quiere dejarnos en el dolor, no quiere dejarnos en el sufrimiento, no. Él nos está hoy mostrando que hay una victoria que nos espera y debemos estar agradecidos con el Señor porque la victoria nos espera, nos ha sido dada. Dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren que todo es en el Señor Jesucristo. Él nos da esa victoria en Él, hermanos. Entonces, busquémosle de corazón, pasemos de su mano esos momentos difíciles. Él no se va a quedar dormido como lo hicieron los discípulos. Él va a estar ahí con nosotros, nos va a fortalecer, va a enviar todo lo necesario, todo lo que requiramos nosotros en la parte espiritual, hermanos, para salir adelante en esa prueba. Muchos son los testimonios que hay en la iglesia del Señor, donde hermanos han padecido, han pasado momentos difíciles. Más adelante en otro estudio vamos a ver por qué padecemos momentos difíciles, hermanos, pero en todos ellos, si le busquemos de corazón, Él nos va a dar la victoria. Y miremos la última porción, porque hay una promesa grande para su pueblo, porque el Señor hoy no nos va a dejar en la situación de aflicción y de dolor y decirnos, ya te quedaste ahí. No, miren la promesa que nos está dada, hermanos. La vemos en Apocalipsis 21, del 3 al 5. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué hermoso, hermanos, saber que nosotros somos el pueblo de Dios, de que Él mora con nosotros. Qué bendición, hermanos, saber que Él mora con nosotros, que somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No quiere decir que no vamos a llorar, sí vamos a llorar, pero el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, en esta tierra hay dolor, en esta tierra hay sufrimiento. Sí, hay razones por las cuales se viven este tipo de situaciones que más adelante las veremos, hermanos, pero no quiere decir eso que no lo hay, sino que en nuestras lágrimas, en nuestro llanto, en nuestro dolor, hermanos, Dios va a venir a consolarnos. Él es nuestro consolador. Él viene y limpia las lágrimas en tus ojos. Él viene y te reconforta y te da vida y vida en abundancia, mi hermano, mi hermana. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Él va a hacer nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo simplemente estoy leyendo lo que el Espíritu Santo dictaba.
Estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuáles palabras? De que Él va a hacer todas las cosas nuevas. Incluso dice que transformará toda la naturaleza, la tierra, la luna, todo, hermanos, será transformado por su poder. Entonces tenemos una esperanza muy grande que es mucho mayor a poseer y a tener cosas en esta tierra. Al que Dios le dé cosas, pues bendito sea el nombre de Dios, y al que no se las dé y le dé otras, pues bendito sea el nombre de Dios. Pero la promesa, amados, para nuestras vidas es que Él va a hacer todas las cosas nuevas para ti y para mí. Ese dolor que estás padeciendo en tu brazo, en tu cabeza, en cualquier parte de tu cuerpo, ese cuerpo débil, ese cuerpo que a veces padece enfermedad, hermanos, Dios va a transformar todo para ti, para mí. Es una promesa y dice algo muy grande, y es que es una promesa fiel y verdadera. Son palabras fieles y verdaderas. Por tanto, hermanos, creamos a lo que nos dice el Señor, confiemos en lo que nos dice el Señor, estemos firmes, no permitamos que la duda, la incredulidad venga a invadir nuestra mente. No, mis hermanos, creamos a lo que nos dice el Señor y seremos grandemente bendecidos. Oremos en este momento y pidamos al Señor que si estamos padeciendo, o que en el momento en que venga la prueba, la dificultad, en el momento en que posiblemente nos equivocamos y vivamos las consecuencias de ello, hermanos, podamos salir adelante. El Señor esté con nosotros, nos bendiga y nos guarde. Y si tú estás padeciendo hoy, si has sufrido la muerte de un ser querido, si estás padeciendo por alguna otra razón, vas a tomarte de la mano de Dios. Y vas a confiar que Él está ahí contigo. Él es tu fuerza, tu fortaleza y tu ayudador. Y eso no va a ser eterno. Lo que sí va a ser eterno es que Dios va a transformar todo ese momento de dolor y de sufrimiento, en el momento en que Él así lo decida, por gloria, por esperanza, por una vida llena de bendición en Él. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, oh Dios. Hemos creído en un Dios vivo, en ese Dios que nos da la vida, en ese Dios que nos ha dado grandísimas promesas, en aquel que también en la persona de Jesús padeció y vivió momentos difíciles que como ser humano tuvo que vivir, Señor, pero fue exaltado hasta lo sumo. Gracias te damos, mi Rey. Bendito seas tú, Señor. Yo oro por cada hermano, por cada hermana que nos está viendo, y te clamo, Señor, que tú vengas a fortalecerle. Señor, que tu Espíritu Santo renueve sus fuerzas en esta hora. Señor, que la esperanza en ti, oh Dios, venga a renacer, oh Dios, y la confianza y la seguridad en el Señor vengan a quitar toda tristeza, todo dolor. Ven, Señor, con tu Espíritu a enjugar toda lágrima, oh Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. La paz y el gozo de tu Espíritu, Señor, sean en cada uno de tus hijos, en los hijos tuyos de la Iglesia Linaje del Rey, y en cualquier otra persona que esté viendo este video, Señor, Padre amado, porque es tu palabra que llega hasta lo más profundo de los corazones. Renuévanos, Señor, renuévanos a cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús de Nazaret, y trae bendición y vida eterna a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén, amén. Amados, que el Señor les bendiga grandemente.